Vamos a pedirle también opinión a Aurelio García del Barrio, que es secretario general del Instituto de Estudios Bursátiles y es economista. Don Aurelio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a ver, si a usted le suspenden de esta manera tan evidente y contundente a 3 organismos internacionales un proyecto de presupuestos, lo lógico y razonable sería lo retiro y rehago las cuentas o me dedico a otra cosa. Sin duda. Bueno, yo me dedicaría a otra cosa directamente. El varapalo ha sido muy importante. Aquí hay 2 temas. Sabíamos que la desaceleración económica venía, ya lo estimábamos. Nuestras estimaciones para este año, en las previsiones económicas que yo preparaba a principios de año, estimaba un 2,8 de crecimiento, como la mayoría de los organismos internacionales. Ya estamos viendo que se desaceleraba para el año que viene. Y bueno, lo único que se está haciendo es anticipar esa aceleración por una serie de factores que ahora podríamos comentar. En cuanto al presupuesto en sí, es que estaba mal parido, ¿no? Si se me permite la expresión, en el sentido de que los ingresos están sobrevalorados, hay un incremento de gasto público. Yo creo que a ninguno que nos pregunten sobre el gasto público y sobre la gratuidad de aspectos como sanidad, educación, transportes, estaríamos en contra, pero el problema es que eso lo tiene que pagar alguien, ¿no? Ese ticket alguien se tiene que hacer cargo de él, y por lo tanto somos los ciudadanos vía impuestos. Entonces, ni por la parte presupuestaria de los ingresos ni por la parte de los gastos el presupuesto tenía sentido. Y además el déficit público que han comentado ustedes, que se incrementa de un 2,4 a un 2,7 sobre las previsiones de hace pocos meses de los organismos internacionales, tiene una consecuencia, por eso más comunicantes, que es la deuda pública. O sea, la deuda pública, estamos ahora mismo en una ratio de deuda sobre PIB en torno a un 98%, con una estimación de bajada a un 96,5% el año que viene, pero estamos muy lejos del 60% que debería ser donde debería estar según el criterio de convergencia de Maastricht. Si recordamos, y solo un dato, o sea, para estar en ese 60% de ratio de deuda sobre PIB, España llegaría con un crecimiento medio del 3% anual en el año 2037, o sea, es una auténtica salvajada. Pero fíjese, señor García del Barrio, entre otras medidas, para compensar todo ese déficit que los 3 organismos más o menos subrayan en sus informes y le ponen de manifiesto al gobierno a partir de las cuentas que ha presentado, y para equilibrar el gasto con los ingresos, porque dudan de que los ingresos que también reflejan esas cuentas se vayan a cumplir, pues le está pidiendo que suba más los impuestos. No solamente y a lo mejor lo que ya las cuentas reflejan, sino también que suba, por ejemplo, el IVA. Dice que el IVA en los impuestos especiales, el alcohol, el tabaco, los carburantes, los impuestos medioambientales, eso además tendría consecuencias, evidentemente. Sin duda, porque eso lo que haría sería, bueno, pues desacelerar aún más el consumo, ¿no? El incremento del consumo. Si las cosas son más caras, pues gastan menos, está claro, compran menos. Exactamente, tiene usted toda la razón, porque lo que hemos visto dentro, el gran motor del crecimiento económico en estos últimos años, y todavía lo va a seguir siendo, ha sido el comportamiento de la demanda interna y principalmente del consumo privado. Las exportaciones también han aportado, pero si hablábamos de ese 2,8% estimado, un 2,4% lo traía el consumo privado, y el consumo de las familias supone la mitad del PIB del país, y el 0,4% restante el sector exterior. Entonces, claro, la subida de impuestos indirectos automáticamente está agravando al consumo. Las familias van a tener menos capacidad de adquisición, y por lo tanto eso va a frenar la demanda y va a frenar el crecimiento económico. Hay dos aspectos también sustanciales de estos informes, tanto de Bruselas, de la OCDE y del Fondo. Por ejemplo, el Fondo coincide con el Banco de España cuando dice que el salario mínimo interprofesional, si lo subes al nivel que se ha fijado entre el señor Iglesias y el señor Sánchez, 900 euros, pues amenazaría el empleo de muchos jóvenes, incluso también de aquellos trabajadores poco cualificados. Creo que el Banco de España fijó o situó una cifra de 70.000, 80.000 personas que podrían perder su empleo o que de luego no trabajarían si ese salario se sube a ese nivel. O sea que esta es una advertencia bastante notable, ¿no? Tendríamos que tener, en cuanto al salario mínimo profesional, un ajuste de salario, porque lo que hemos vivido en los últimos años ha sido una devaluación interna. Si recordamos lo que ocurría históricamente antes de entrar en la Comunidad Europea, los países tenían la posibilidad de una devaluación externa que significaba, devaluar la divisa
divisa para ganar competitividad frente a terceros mercados. Desde la entrada en la Unión Europea, al ser moneda común el euro, no tenemos los gobiernos o no tienen los gobiernos esa capacidad y por lo tanto se recurre a la evaluación interna para llegar al mismo efecto que supone la rebaja o la reducción de los salarios de los trabajadores vía deflación y por lo tanto ganar competitividad por esa vía. En este sentido habría y hay que ajustar los salarios, o sea, ir recuperando paulatinamente esa capacidad de adquisitiva por parte de los ciudadanos, pero desde luego no a los niveles del salario mínimo interprofesional propuesto por el gobierno. Desde luego podría haber un impacto sobre todo en los jóvenes, como bien comentaba usted. Bueno, una pregunta más le van a hacer, señor García del Barrio. Alfonso Merlos, y le despedimos, venga. Don Aurelio, buenas noches. Vamos a ver, aquí realmente lo que estamos viendo es que hay una ensalada de números y de indicadores que tienen todos o mala pinta o muy mala pinta. Pero hay una cuestión que se entiende bastante, que es la cuestión del empleo. Se está subrayando que el gran problema para que no se pueda seguir creando empleo en este país es la cuestión del salario mínimo interprofesional. Pero ¿qué hay más? Es decir, ¿usted ve por dónde van las políticas económicas de este gobierno a la hora de crear empleo? No ha escuchado la pregunta el señor García del Barrio. Ha fallado el pinganillo. pinganillo. Se le ha fallado. A ver, Alfonso...